Durante miles de años, las máquinas de tortura han sido uno de los secretos más sombríos de la humanidad. Macabros ingenios diseñados para aplastar, desgarrar, quemar y en general infligir el máximo dolor. ¿Cuáles son las máquinas de tortura más extrañas de todos los tiempos? ¿Cómo funcionaban? Grandes Descubrimientos investigará la historia de estos instrumentos para explorar un baño de sangre realmente chocante. ¿Es verdad que un emperador romano loco envolvía a sus víctimas en un baño de llamas? ¿Se las ingeniaron los antiguos torturadores para inventar una máquina que despedazaba los huesos? ¿Pudo el auténtico conde Drácula haber suministrado a sus enemigos una muerte lenta de días enteros, empalándolos con la precisión de un cirujano? Esta es la historia de los aparatos de muerte más atroces del pasado. Nuestro próximo descubrimiento es la tecnología de tortura de la antigüedad. Grandes Descubrimientos. Los documentos históricos contienen descripciones de heridas, mutilaciones y muertes causadas por máquinas de tortura. ¿Pero son estas explicaciones precisas? Grandes Descubrimientos probará los artilugios más misteriosos, sofisticados y chocantes para descubrir cómo funcionaban en realidad. Emprenderemos nuestra investigación examinando cómo la tensión puede desmembrar el cuerpo humano. Estirar el cuerpo para producir dolor es una forma de tortura milenaria. Su práctica ha variado, pero siempre ha seguido el mismo principio básico. Tensar el cuerpo hasta que se rompe en su punto más débil. Existen descripciones antiguas que muestran cómo esta tensión actúa sobre el cuerpo, pero hasta ahora hemos contado con pocas pruebas científicas para apoyar estas historias. Siempre hemos considerado las articulaciones las partes más débiles del cuerpo porque no tienen huesos. Suponemos que los huesos son muy duros y resistentes a los estiramientos. Normalmente, si algo se rompe, lo hará por la articulación. Pero tal vez esto sea siempre verdad. ¿Y si los torturadores de la antigüedad crearon una máquina que aplicaba tensión sobre el cuerpo de tal forma que no afectaba a las articulaciones, sino que descoyuntaba los huesos? Ninguna sala de torturas que se precie estaría completa sin un tormento o potro de tortura. Es una herramienta de persuasión universal. El uso del potro estuvo generalizado durante miles de años, y su origen se remonta a la antigua Grecia. La tortura estaba aceptada como parte del sistema legal de la antigua Grecia. En teoría, los ciudadanos griegos no eran torturados, pero uno sí podía torturar a sus esclavos. En la antigua Grecia, los esclavos eran apenas considerados humanos. Con frecuencia se los describía como herramientas. Un autor alude a ellos como objetos erguidos de apariencia humana, esto es, no eran humanos de verdad, y se pensaba que una de las formas de que los esclavos dijeran la verdad era sacándosela de forma literal. Los textos antiguos contienen detalles asombrosos sobre los efectos del potro en el cuerpo. Tiró de las palancas con tanta crueldad que las extremidades se separaron en las articulaciones. Para investigar el funcionamiento del potro griego sobre los cuerpos de sus víctimas, Richard Winley ha construido un modelo de uno de los potros más antiguos. Lo que tenemos aquí es un largo marco de escalera. Esto es, dos grandes apoyos y piezas transversales. Esta especie de cabrestante está al final. Es lo que produce la tensión o el estiramiento. Uno de los elementos cruciales del dispositivo es el uso de lo que llamamos el torno, una especie de cierre. El objetivo es que uno puede aumentar la tensión poco a poco, de forma que cada vez que hacemos girar el disco, aumentamos la fuerza del estiramiento, lo que ocasiona mayor sufrimiento al pobre hombre atado al potro. El cirujano traumatólogo Dr. Mike Edwards se une a Richard para averiguar lo que este lento aumento de la tensión ocasiona al cuerpo. Nada así se había hecho hasta ahora. Richard y Mike están usando la articulación de una pierna de cerdo para probar la potencia del potro. La rodilla de cerdo es un buen sustituto de la humana porque las articulaciones de ambos animales poseen fuerza, número y posición parecidas.
when that goes. James Dean, un especialista en la creación de imágenes tridimensionales, se vale de una tecnología diseñada específicamente para grandes descubrimientos para investigar. Esto es una pata de cerdo. Si la observamos en piel, podemos apreciar las estructuras que sostienen la rodilla. Lo primero que vemos es la musculatura en la parte baja. Aquí están los ligamentos. Y por encima se hallan el cuádriceps, los tendones que conectan los músculos a la rótula. Y por último, los ligamentos, que unen los huesos. Si simulamos el potro y comenzamos a aplicar tensión, lo primero que observamos es que la musculatura se opone a esta fuerza. Las fibras de los músculos se contraen para tirar y mantener la posición de la rodilla. Pero si seguimos tensionando y acercamos el plano, comprobamos que el músculo cede, que sus filamentos se rompen y que pierde su capacidad para contraerse y sujetar la rodilla. También vemos los primeros signos de desgarro. Hold up. We've got movement here. Got some creaking. We've got some creaking. Well, I think one of the tendons has gone just here. On the back of the knee joint. Yes, I felt something crack. No, you did. Something definitely went there. I don't think there's going to be much further to go before it starts coming apart. And I think probably we're finding that there's certainly some stretch inside the knee now. Just crank it up and let's keep going. Acabamos de ver que si continuamos aplicando tensión a la rodilla, terminamos separando el tendón patelar del hueso, y eso hace que la rótula se suelte. Ampliemos la imagen para verlo mejor. Aquí tenemos las fibras de Sharpie al final del tendón, que fijan el tendón dentro del hueso. Se han separado completamente del hueso. Esta zona contiene muchos vasos venosos y terminaciones nerviosas, así que la lesión va a ser muy sangrienta y dolorosa. Si regresamos a la imagen general, comprobamos que la única parte de la rodilla que no ha sufrido debido al estiramiento es la elástica, los ligamentos. A pesar de haber sido tensados, no se han visto dañados. Okay, slowly now. I can see it stretching. It's going. Yes, it's going. Hear that? Yes, it's gone. It's gone very easy now. That's it. It's gone. It's gone. We can see the two halves. Oh, well, that's interesting. This isn't what I expected at all. I thought the ligaments were going to go. But look what's happened. It's fractured. Is that the actual bone? The bone has fractured. You've pulled apart the bone. Good gracious. The joint itself is still articulating. Is still articulating. But what you've done is you've pulled the bone off. You've actually broken the bone. You've broken the bone with the traction. La fractura del hueso, que sin embargo ha dejado los ligamentos intactos, contradice tanto las historias antiguas como a la medicina moderna. Se cree que el hueso es más fuerte que el ligamento. Pero, ¿y si eso no fuese verdad en todas las circunstancias? ¿Podría ser el lento incremento de la tensión producida por el potro la causa de este sorprendente resultado? Si continuamos aplicando tensión, vemos que al final el mismo hueso se desprende. Aquí tenemos la matriz ósea, la parte donde se forman nuevos tejidos y además la zona más débil. Es aquí donde el hueso se rompió en dos. Debido a la forma en que el potro aumenta lentamente la tensión, los elementos elásticos, que son los ligamentos, se estiran, pero sobreviven intactos. Al contrario, las partes rígidas de la articulación, es decir, el tendón y el hueso, se han fracturado. Estos nuevos conocimientos de uno de los aparatos de tortura más comunes de la historia se explican debido a que los ligamentos son más elásticos que los huesos. El aumento paulatino de la tensión estira los ligamentos, pero parte el hueso. Si el potro se hubiese accionado rápido, los ligamentos se habrían roto, pero el hueso no. Ha sido muy interesante. No ha funcionado como pensé que lo haría. Esperaba que los ligamentos se rompieran, pero al final hemos tenido una fractura ósea. Así que creo que hemos descubierto algo. Antes pensábamos que el potro causaba fractura de ligamentos, pero ahora sabemos que si colocamos a alguien ahí, probablemente se le romperían los huesos. Quebrantar un hueso con tanta facilidad ha cambiado mi idea acerca de los efectos del potro sobre el cuerpo.
En la misma época, a 950 kilómetros de distancia, en la antigua Roma, un emperador creó una tortura para divertir a las multitudes que acudían al Coliseo. Se llamaba túnica molesta y transformaba a una persona en una bola de fuego viviente. En la antigüedad, las exhibiciones de muerte y tortura eran usadas para divertir a las masas. Y esto nunca fue más cierto que en los Juegos Romanos, acontecimientos que atraían a enormes cantidades de espectadores a los anfiteatros de todo el Imperio Romano. Contamos con muchos testimonios sobre formas muy llamativas y tremendamente grotescas y desagradables de tortura. Cualquiera podía morir de dolor ante tu vista. Un hombre que disfrutaba especialmente de estos ingeniosos tormentos era el emperador Nerón. De entre todos los emperadores romanos, Nerón destaca por su cruel uso de la tortura y de los espectáculos. Celebraba complicados festivales de dolor. Nerón es célebre por una de las torturas más crueles y espectaculares nunca vista en los anfiteatros de Roma. Un suplicio consistente en convertir a una persona en una bola de fuego humana. Un texto escrito en el siglo I por el poeta Lucilio describe una tortura creada por petición del emperador Nerón. Se llamaba túnica molesta. La túnica molesta es una recreación especialmente desagradable del relato mitológico de la muerte de Hércules. Según la tradición, Hércules fue engañado para que se pusiera una túnica envenenada. El veneno le quemó la piel hasta los huesos. El dolor era tan insoportable que Hércules se prendió fuego a sí mismo. Los romanos recreaban este hecho en el anfiteatro con criminales condenados. Se les obligaba a ponerse una túnica impregnada de material inflamable y luego le prendían fuego. ¿Cómo se llevaba a cabo esta tortura para maximizar su elemento espectacular para el público, convirtiendo un ser humano en una bola de fuego explosiva y duradera? Es difícil describir con certeza el aspecto de la túnica molesta. Sería una tela seguramente de lino, empapada en una sustancia inflamable. El experto en pirotecnia Scott McIntyre está estudiando el tipo de material inflamable que Nerón habría usado para su bola de fuego humana. Vamos a intentar maximizar el impacto visual de una prenda incendiaria. Podemos probar con distintos materiales para obtener el máximo efecto y lograr las mayores llamas posibles. Y así crearemos el espectáculo más impresionante que sea posible. Tendrá que producir fuego a partir de una túnica de lino que se prenda de forma explosiva, con muchas llamas. La sustancia más incendiaria de las que habría sido el petróleo destilado o nafta. Ya se usaba en tiempos de los romanos. Es un líquido muy liviano que parece agua, pero contiene vapores inflamables que se desprenden a este tipo de temperatura. Se ha incendiado un poco demasiado rápido porque se ha consumido todo. Conseguimos crear una llamarada instantánea, pero no duró mucho. Ha sido muy espectacular, pero muy corto. Pero tal vez un antiguo documento, el libro de los mártires de John Fox, nos proporciona alguna pista sobre la forma de conseguir de modo rápido grandes llamas que duren mucho. Hizo que algunos se vistieran con camisas almidonadas con cera y les prendió fuego en sus jardines. Tal vez los esbirros de Nerón usaran cera o alguna pasta para la túnica molesta. Al espesar el líquido inflamable en una pasta, habrían sido capaces de aplicar más combustible al lino y de conseguir una quema más lenta. Aquí tengo un agente espesante. Esperamos que la mezcla con petróleo o nafta le dé consistencia. Así podemos poner un montón de combustible sobre la prenda y tal vez prolongar el tiempo que tarda en quemarse sin perder las propiedades de antes, como el encendido instantáneo y unas grandes llamas amarillas. Podemos apreciar que se espesa muy bien. Vaya, se enciende al momento. Espero que permanezca prendida bastante más tiempo que antes. Aquí hay mucho más combustible. Las llamas son muy feroces y han atravesado todo el tejido. Seguramente se habrían propagado a la piel. Dura 3 o 4 veces más que la otra vez y vemos que todavía queda un montón de combustible. Si aplicas este gel sobre alguien no hay escapatoria. Es pegajoso y se quema todo. El resultado es una bola de fuego andante. Scott ha diseñado la túnica molesta perfecta. Pero ¿cómo actuaba sobre sus víctimas? ¿Y cuánta espectacularidad tendría?
Para averiguarlo, el investigador va a someter a prueba su diseño sobre una persona de carne y hueso, el doble de cine Steve Truglia. El aspecto más preocupante de hacer un cuerpo en llamas como doble es que produce mucho miedo. Es una sensación primaria. Te sientes al borde del pánico. Dan ganas de gritar, chillar y salir corriendo. Parte de nuestra habilidad es controlar esas sensaciones. Steve está preparándose para el cuerpo en llamas. Se coloca 5 capas de ropa ignífuga. Pero no existe ningún material completamente resistente al fuego. Hace miles de años que nadie aplica gel de nafta sobre una persona. Una vez que prenda, se tornará totalmente incontrolable. ¿Cómo fue? Impresionante. Sentía el pánico creciendo por dentro, las llamas delante de la cara. No me puedo imaginar cómo habría sido para alguien que estuviese quemándose de verdad. No soporto pensarlo, alguien envuelto solo en esa túnica. Creo que lo más importante habría sido intentar apartar las llamas del rostro. Es la necesidad más perentoria. Cualquier persona ataviada con la túnica molesta habría salido corriendo con tal de quitarse las llamas de la cara. Esas llamas tan altas y rápidas han sido una gran sorpresa. Fue una bola de fuego instantánea. No es que haya ido creciendo, simplemente ha surgido de pronto y nos ha pillado a todos por sorpresa. La prueba demuestra que las fuentes antiguas tenían razón, que era posible crear una gran bola de fuego que durase hasta 1 minuto, un espectáculo atroz. Ha sido diferente a la mayoría de los hombres en llamas que he hecho porque desde el principio he sido consciente de que esto era algo que le hacían a la gente. Lo estuve pensando todo el rato, durante toda la prueba con la túnica molesta. Por eso ha sido diferente, ha sido más triste, porque me ha hecho permanecer lúcido y consciente de todo el proceso. Las exhibiciones públicas de dolor también eran populares en la antigüedad, particularmente en forma de tortura. ¿Pueden los investigadores demostrar que estos artilugios causaban tanto miedo y dolor a sus víctimas que algunas morían de un ataque al corazón? El látigo era una de las formas de castigo más comunes de la antigüedad. El látigo siempre ha sido un modo muy eficaz de causar dolor para torturar o castigar. Una de sus grandes ventajas es su sencillez. Nunca fue tan popular como en el Imperio Romano. Parece que a los romanos les gustaba el látigo. Pensemos en un caso famoso, el de Jesucristo de camino a la cruz. El azotamiento era una forma muy normal de castigo. Esta popularidad conllevó el desarrollo de la tecnología del látigo. Su modalidad más terrorífica era el escorpión. Este tiene unas piezas de metal ajustadas a sus colas. Están tan afiladas que el artefacto resultante es horrible. Si los garfios se clavan en la carne y luego se retiran de golpe, es fácil imaginar que causarían un daño bastante considerable. ¿Podría arrancar la piel a tiras o incluso cortar los huesos? En el Imperio Romano, las penas se administraban según una legislación estricta. Había unas normas especiales que estipulaban un máximo de 40 latigazos. Pasar de 40 era un delito punible. Más de 40 latigazos podían causar una muerte accidental. Lo que hacían a menudo era asestar 39, de modo que aún en caso de equivocación estarían a salvo. Para averiguar el efecto de 39 latigazos sobre la carne, Richard Winley trabajará con Mike Edwards, cirujano traumatólogo. Ambos probarán los efectos del látigo sobre un cuerpo muerto de cerdo. La carne de cerdo se aproxima a la humana porque la piel y los tejidos de ambos animales son parecidos. Richard descarga 39 latigazos con el escorpión. La carne del cerdo no muestra signos de lesiones ni sangra porque no es un tejido vivo.
pero aún así podrán medir los efectos físicos de los desgarros. Vaya, aquí podemos ver que hay montones y montones de heridas de alrededor de 1 centímetro. Esta de aquí es bastante profunda. Por la forma del garfio, podemos saber el efecto que habría tenido si se hubiese metido en el tejido y después hubiésemos tirado de él. Habría desgarrado la piel. Si esto fuera un ser viviente, ahora seguramente estaría cubierto de sangre, ¿no? Claro que sí. Cada uno de estos pequeños cortes estaría sangrando, sin duda. Estaría todo rojo. Pero la ley que limitaba los latigazos a 39 no se aplicaba a todo el mundo. Los condenados a la cruz podían ser azotados hasta que quedaban moribundos. ¿Qué pasaría si el escorpión se usase más de 39 veces? Comenzarías a desollarte. Es probable que el látigo llegase al hueso y que terminase arrancando la carne de las costillas. Este fue el sino de cientos de miles de hombres y mujeres crucificados durante el Imperio Romano. Antes de ser colgados en la cruz, sufrían golpes incontables que les laceraban los huesos. Más de 1000 años después, otra forma de tortura se usaba en la Europa medieval. En una época en la que se pensaba que la pena debía estar a la altura del delito, si la falta era la mentira o la blasfemia, la sentencia se ejecutaba sobre la boca por medio de la pera de la angustia. La pera es un insulto, una agresión al cuerpo humano. Nuestras bocas son para respirar, comer y comunicarse, y la pera viola todo esto. Era un artilugio hecho de hierro forjado que constaba de 4 pétalos fijos alrededor de un eje central. Cerrada parecía una pera por su forma y tamaño. Pero al girar la manija, los pétalos se abrían lentamente. Se desplegaban hasta multiplicar su diámetro por 3. Todavía quedan algunas, pero no ha sobrevivido ninguna explicación sobre su efecto cuando se usaba en una persona. Grandes descubrimientos estudiarán no solo si la pera podía romper la boca, sino también si el terror y las heridas que causaba podrían causar un paro cardíaco. La dentista forense Catherine Adams analizará los efectos de la pera de la angustia en la boca. En muchos aspectos, la tortura es simplemente el horror que sentimos al pensar en lo que nos van a hacer. Te van a meter algo en la boca a la fuerza. El primer obstáculo para el torturador es la dentadura. Es probable que el mismo peso baste para quebrar algunos dientes. Los dientes tienen un enorme número de receptores nerviosos, así que las lesiones habrían causado un dolor inmenso. Una vez que la pera está dentro, la idea es abrirla para que las hojas ensanchen las mandíbulas. Descansaban sobre la superficie posterior de los dientes y empujaban hacia los lados. Al final, los dientes saltaban de las encías. Si alguna vez te han sacado un diente en el dentista, sabes que los nervios tienen que anestesiarse. Imagínate algo así sin anestesia. A medida que la pera se abre, lo que sucede es que la mandíbula se disloca. El problema se agrava con la inflamación del interior de la boca. Es posible que la laringe comience a cerrarse. La obstrucción bucal, la angustia y el cierre de la laringe dificultaban la respiración. Esto llevaría a la hipoxia, es decir, la reducción del nivel de oxígeno en la sangre. La hipoxia ejerce un efecto significativo sobre el resto del cuerpo. Los órganos principales, especialmente el cerebro, se ven privados de oxígeno. Y al final, tras un par de minutos, esto origina un paro cardíaco. Mientras tanto, en la Europa medieval, la Inquisición enviaba a miles de personas a morir en la hoguera. Pero perecieron las víctimas a causa del fuego o por la inhalación de las llamas. Durante 700 años, el reino de terror de la Inquisición se impuso en Europa.
Fue creada por la Iglesia Católica para aplastar la oposición de los que se consideraban infieles. Se creía que los culpables de tener creencias religiosas opuestas al catolicismo habían pecado contra Dios y la Iglesia. Cientos de miles de personas fueron sentenciadas a muerte. Quemarlas era visto como un acto de caridad. Se pensaba que a través de las llamas, de esta especie de anticipo de las llamas del infierno, había una pequeña oportunidad de que la víctima pudiese redimirse y alcanzar la salvación. Las autoridades intentaban proporcionar a los condenados una posibilidad de vida eterna en el cielo, en vez de la cautividad eterna en el infierno. Todavía existen muchos textos históricos que describen los momentos finales de estas víctimas. Sin embargo, hay un misterio fundamental. ¿Cómo mataba el fuego a las personas atadas al poste de la hoguera? ¿Morían lentamente abrasadas por el fuego o perecían por la inhalación de las llamas? En el año 1555, el reverendo John Hooper, obispo de Gloucester, murió quemado por negarse a renunciar a la Iglesia anglicana y convertirse al catolicismo. Se dice que murió quemado poco a poco y que permaneció consciente, siendo capaz de recitar plegarias incluso cuando las llamas chamuscaban su rostro. El relato de un testigo ocular podría proporcionarnos algunas pistas sobre la forma en que murió. Pero incluso con el rostro totalmente ennegrecido por las llamas y la lengua hinchada, sus labios continuaron moviéndose hasta que se hundieron sobre la mandíbula y el obispo se golpeó el pecho con las manos. Este santo mártir tardó 3/4 de hora en consumirse. ¿Puede el cuerpo humano permanecer vivo durante 45 minutos aguantando temperaturas de hasta 200 grados? Tardaría menos tiempo en morir, pero el tiempo necesario para que un cuerpo se consuma es de alrededor de 45 minutos. Es más probable que los labios parecieran moverse, debido a que el calor hacía que la piel menguase. Los labios se movían porque estaban achicharrándose. Cuando una persona se quema, sus articulaciones se contraen, así que me lo puedo imaginar golpeándose el pecho como consecuencia de la contracción de los codos. Por eso las manos chocaban contra el pecho. La observación es correcta, pero se interpretó de forma inapropiada. Mick Flanagan, investigador jefe del Servicio de Bomberos del Sur de Gales, está investigando la quema en la hoguera para determinar la causa específica de la muerte de los reos. El fuego nos agrede de dos formas, quemándonos y asfixiándonos por la inhalación de las llamas. El calor puede ser tan grande que las capas superficiales de la piel se carbonizan y al final el fuego se abre paso a través de la piel y llega a los órganos internos. Por otra parte, si uno inhala las llamas, estas queman las vías respiratorias que se hinchan y se cierran y por tanto paralizan la respiración. Para averiguar qué tipo de lesión causaba la muerte a las víctimas de la Inquisición, Mick ha reconstruido los 3 tipos de piras que más se usaban en las ejecuciones. Una tiene madera hasta el nivel de la cabeza de la víctima, otra está rodeada de un círculo de madera y la tercera tiene madera en la base. Este es el tipo de hoguera en la que se cree que pereció el reverendo John Hooper. A fin de descubrir la causa de su muerte, Mick vigilará la altura de las llamas y la temperatura de cada hoguera. Mick sabe que si la temperatura sobrepasa los 60 grados centígrados durante más de 15 minutos, la víctima morirá por sus quemaduras. Pero si las llamas alcanzan la cabeza antes, entonces la muerte será el producto de la inhalación. La primera medición llega casi inmediatamente. Debido al ángulo de las maderas de la primera hoguera, se han alzado rápidamente hasta llegar al lugar donde coloqué el sensor. La víctima se habría visto sumida en las llamas muy deprisa. Esto significa que habría inhalado las llamas y esto habría provocado una muerte rápida. Si alguien inhala las llamas, la parte de su cuerpo dañada sería el árbol respiratorio. Si la garganta resulta lesionada por el creciente calor, se hincha y puede dejar de recibir aire y enviarlo a los pulmones. La víctima moriría asfixiada. Si las llamas llegaban a los pulmones, también se produciría una inflamación y los pulmones se encharcarían, causando la muerte por ahogamiento en esas mismas secreciones.
La persona en la hoguera, alimentada por madera hasta la altura de la cabeza, moriría en menos de 2 minutos. ¿Y qué hay de la hoguera en la que murió el reverendo John Hooper? Cualquiera que estuviera atado al poste en esa hoguera sentiría una gran agonía, porque la piel de las piernas se desprendería, el fuego subiría hasta los muslos y luego al resto de la parte inferior del cuerpo. Las heridas empeorarían según aumentaba el tiempo de exposición al fuego. Las quemaduras se clasifican en primer, segundo y tercer grado. Una quemadura de primer grado conlleva un simple calentamiento de la epidermis. Todo lo que se ve es el enrojecimiento de la piel. En el caso de una quemadura de segundo grado, se produce más dolor. Lo que vemos entonces es que la capa epidérmica, la mayor parte de la zona superficial de la piel, se cae y se forman ampollas que pueden ser muy dolorosas debido al desgarramiento de la piel que la cubre. En una quemadura de tercer grado, todo el grosor de la piel se quema, es decir, afecta no solo a la epidermis, sino también a la dermis. A partir de este momento, la piel muere y la grasa, los músculos y los órganos internos comienzan a ser destruidos. La víctima continúa viva y consciente, pero la mitad inferior de su cuerpo se quema. Este sufrimiento dura unos pocos minutos más, hasta que las llamas alcanzan el rostro. Terminarían inhalando las llamas, como en el primer caso. Sufrirían quemaduras en la tráquea, algo que produce una muerte rápida. 2 de las víctimas morirían en 5 minutos debido a la inhalación de las llamas. La persona colocada en el círculo de fuego tardaría 10 minutos más en morir debido a las quemaduras de tercer grado por todo su cuerpo. En estos momentos la temperatura lleva varios minutos a 60 grados. La persona que estuviera dentro ya habría sufrido enormes quemaduras en todo su cuerpo porque está rodeada de llamas. Las llamas no le han tocado, pero el calor bastaría para causarle unas enormes quemaduras. Todas las víctimas morirían en los primeros 15 minutos, pero las causas de sus muertes variarían. Sabemos que en las hogueras 1 y 2 el fuego acabaría con las personas atadas a los postes mediante la inhalación. Pero en la tercera, el calor irradiado por las llamas habría sido la causa de la muerte. De esta forma, los investigadores actuales han mostrado por primera vez lo que de verdad mataba a los condenados a la hoguera. Este descubrimiento puede arrojar luz sobre la muerte del reverendo John Hooper. Los documentos antiguos lo retratan pereciendo en una hoguera baja. Si esto es correcto, primero sufrió graves quemaduras en las piernas. Minutos después, la tráquea se vio afectada por la inhalación. Y finalmente, el reverendo John Hooper murió ahogado por el encharcamiento de sus pulmones. Tal vez el método de tortura más espeluznante de la historia se concibió para prolongar el sufrimiento. Su creador gobernaba la Transilvania medieval y era conocido por su apodo, Diablo. Su nombre real era Vlad Drácula. El empalamiento lleva realizándose más de 3000 años. Pero un hombre llevó este método de tortura a extremos terroríficos. Fue Vlad Drácula. La gente le llamaba Vlad el Empalador. La razón de que recordemos a Drácula es que fue un hombre excepcionalmente cruel. Su sed de sangre fue tan legendaria que inspiró el mito del conde Drácula. Las generaciones siguientes lo asociaron con los muertos vivientes y el vampirismo, pero el Drácula original era incluso más terrorífico que cualquier cosa creada por Bram Stoker, Hollywood o lo que sea. Vlad Drácula empalaba a sus víctimas de la forma más terrible nunca vista. El método de empalamiento favorito de Vlad era sobrecogedor. Lo hacía en vertical, insertando la estaca por el recto. Atravesaba el cuerpo y la estaca salía por la boca. Lo más horroroso era que la gente no moría al instante. El empalamiento se realizaba de tal forma que se abría paso por el cuerpo, pero la muerte no se producía rápido. Era tortura por mero placer. Las fuentes históricas cuentan que las víctimas sobrevivían horas o incluso días enteros empaladas. Los expertos desprecian estos relatos como puro folclore. ¿Puede la ciencia actual demostrar que es posible empalar a un ser humano a través de su cuerpo de un modo tan preciso que la víctima sobreviva hasta 2 días así?
El historiador y criminólogo Marion Trau se ha trasladado al centro de la Rumanía actual para descubrir al auténtico Drácula 500 años después de su muerte. Vlad Drácula fue uno de los muchos gobernantes medievales de Valaquia, el país que hoy en día llamamos Rumanía. La Edad Media fue un periodo despiadado en el que la crueldad era aceptable, pero la leyenda de Vlad va más allá de cualquier cosa. Este es casi seguro el tipo de estaca que Vlad el Empalador habría usado. Está hecha de pino, y Valaquia tiene muchos pinares. En su ejército había unos soldados procedentes de la localidad de Amblas. Su trabajo consistía en buscar troncos rectos como este en el bosque. Cortaban el árbol y afilaban un extremo, el que se clavaba en el suelo. Creo que 4 hombres bastarían para hacer el trabajo muy rápido, en cuestión de minutos. Este otro extremo es el que se introduce en el cuerpo humano. Pero ¿es cierto que Vlad se las ingenió para hacer que sus víctimas sobrevivieran empaladas horas o incluso días enteros? El cirujano traumatólogo Mike Edwards y el grafista de 3 dimensiones James Dean están investigando la posibilidad de algo así. Si una estaca atraviesa la pelvis y el abdomen y llega al pecho, pasa por zonas muy ricas en sangre, nervios y vísceras. La posibilidad de dañar alguna de estas estructuras vitales es muy alta. Si algún órgano o vaso sanguíneo principal queda dañado, la muerte se producirá rápidamente. Seguramente la gente no sobreviviría más de unos cuantos minutos. James y Mike empalarán un cuerpo creado por el ordenador para averiguar si hay un camino del recto a la boca que evite dañar las zonas delicadas. Si la ruta existe, entonces es posible que Vlad también la hubiese descubierto. De esta forma habría ideado un método para empalar y prolongar la muerte. Estamos usando un modelo tridimensional de una persona. Si nos fijamos en los huesos, podemos distinguir los órganos y vasos sanguíneos. Podemos manipularlo para ver si podemos encontrar una ruta para que la estaca lo atraviese. Aquí tenemos la estaca. Deberíamos introducirla a este nivel, más o menos en la quinta vértebra lumbar. ¿Por aquí? Por este punto. Ahora estamos en una zona peligrosa. La estaca avanza a través de la pelvis. Si lastima alguna de las venas principales, la cava o la aorta, el sujeto moriría en minutos debido a la hemorragia interna. Ahora lleva la estaca un poco más adelante. Pasa por detrás de la vejiga y delante de las venas principales. Si Vlad, mientras experimentaba, halló que la gente moría muy rápido, tal vez decidiese alterar el ángulo para evitar las venas, como hemos hecho nosotros. En esta fase la víctima no recibiría heridas mortales, pero la estaca debe continuar hasta la próxima víscera. Ha perforado aquí. No tiene otro remedio que perforar. No hay forma de que continúe subiendo sin tocar aquí. Parece imposible empalar a alguien de esta forma sin pinchar una víscera. De esta herida manará un flujo bacteriano que se extenderá por el cuerpo y causará la muerte por infección en 2 días. Debería de haber causado un dolor increíble. ¿Qué tipo de mente querría hacer una cosa así? ¿Te lo puedes imaginar? Vlad se crió en un mundo violento. Valaquia estaba en guerra contra los turcos y de niño Drácula había sido su prisionero. Desde los 12 años Drácula había estado preso de los turcos. De ellos aprendió la crueldad. Debido al estilo de vida en la corte turca, probablemente fue violado. Y él concibió esta tortura como una venganza. Usó la violación y le dio la vuelta en su mente. Esto fue lo que marcó el resto de la vida de Drácula. La víctima había sido ensartada por la mitad, pero aún así seguía viva. Podía respirar y la sangre seguía circulando por su cuerpo. Estos son los 2 sistemas vitales que sustentan la vida. Ahora, Mike y James deben sortear el corazón y los pulmones.
Si la estaca se desviaba un poquito y entraba en el corazón, la muerte se produciría en minutos, muy rápido. Creo que tenemos que ampliar el espacio entre el corazón y la parte posterior del esternón. Así, la estaca podrá subir y empujar el corazón en vez de perforarlo. El esternón o hueso del corazón desviará la estaca hacia el interior del cuerpo. Está rasgando el interior del esternón, pero no hemos perforado los pulmones, aunque obviamente hemos creado problemas respiratorios. La respiración es muy lenta y dificultosa. Sigamos adelante y veamos cuánto afecta a la tráquea. Tengo la impresión de que si esto fuera una persona viva, estaría sintiendo la estaca moviéndose por dentro. La reacción natural sería tirar de la cabeza hacia atrás para que la estaca saliese. Sigue subiendo. Vamos a sacarla ya. Para que el cuerpo sobreviva, las vías respiratorias tienen que estar despejadas. Sí. Creo que en estos momentos, cuando llega al cuello, ya no hay supervivencia posible porque el sujeto se queda sin vías respiratorias. A primera vista parece imposible empalar a alguien y mantenerlo vivo durante días. La muerte vendría provocada por la asfixia, pero James tiene una idea que podría llevar a un descubrimiento aterrador. Si lo pensamos, podría ser que la punta fuera mucho más larga, en cuyo caso la parte que va por el cuello y sale por la boca sería mucho más delgada. Si la punta de la estaca era más delgada, no bloquearía la vía respiratoria de la víctima y le permitiría respirar. Si esto es posible, entonces los relatos antiguos podrían ser correctos. Mientras James y Mike siguen investigando, Marion viaja al escenario de la victoria más sanguinaria de Vlad. Estamos en el año 1462 y Vlad lidera Valaquia en una guerra contra los turcos. Su ejército equivalía a un tercio del turco, que estaba muy bien entrenado y era muy disciplinado y organizado. Las tropas de Vlad no eran nada de eso, solo disponía de tácticas de miedo. Aquí, en este campo, algunas fuentes sostienen que empaló hasta 20.000 personas. Algunas de ellas habrían sido turcos capturados, pero la mayoría era su propia gente, hombres, mujeres y niños. Cuando los turcos lo vieron, frenaron en seco. Mehmed II, su jefe, quedó asombrado y consternado. Según algunas fuentes, dio la vuelta y cabalgó en retirada seguido de su ejército. El campo de los empalados tuvo que constituir el uso más dramático y dinámico de la tortura como arma intimidatoria que el mundo haya visto nunca. Vlad fue el responsable del mayor empalamiento de la historia. Pero, ¿pudo ser este horror aún peor? ¿Se aseguró Vlad de que esas 20.000 personas conservaran la vida una vez empaladas? Cuando la estaca salió por la boca, su excesivo grosor habría asfixiado a su víctima en pocos minutos. Ahora James está estrechando la punta para abrir una vía respiratoria y ralentizar la muerte. Observamos con claridad que la vía no se ve muy dañada. La víctima puede seguir viva. Creo que esta podría haber sido la forma en que Vlad lo hizo. Creo que podríamos haber descubierto algo aquí. Es perfectamente posible que Vlad atravesara a sus víctimas así. Si lo mostramos así, vemos con claridad que existe un camino desde el recto hasta el final del cuello. La conclusión es que deberíamos tomar esos textos de la época en serio. Desde luego, estoy de acuerdo. Vlad mató a miles de personas mediante el empalamiento. Con este número de ejecuciones, es fácil imaginarse que hubiese probado con formas y tamaños de estaca diferentes y con distintos métodos para llegar al procedimiento más largo y atroz que fuese posible. Al principio no estaba seguro de que esto fuera posible. Incluso cuando lo vi en la reconstrucción tridimensional, apenas lo podía creer, pero ahora pienso que sí. Por extraño que parezca, los mitos acerca de la extraordinaria crueldad de Vlad podrían ser ciertos. Los miles de hombres, mujeres y niños asesinados por Drácula podrían haber tardado hasta 2 días en morir empalados sobre una estaca. En Grandes Descubrimientos hemos mostrado cómo podrían haber funcionado los aparatos de tortura más extraños, misteriosos y refinados. Y también la forma en que los antiguos torturadores usaron sus conocimientos tecnológicos y anatómicos para desarrollar técnicas cada vez más atroces.
Cuando la parte más oscura de la imaginación humana se unió al poder de su ingenio, el resultado fue la creación de una sorprendente y sofisticada tecnología de tortura de la